La cuestión religiosa en México. Capítulo 2. En 1918, el gobernador Manuel Buquet publicó el decreto 1913 del Congreso local, que consta de 3 artículos, destacándose el primero con estos términos. Habrá en el Estado un ministro para cada templo abierto al servicio de cualquier culto, pero solo podrá oficiar uno por cada 5,000 habitantes o fracción. A este artículo inicuo, toda la diócesis del Estado de Jalisco respondió con la suspensión del culto en las iglesias, siguiendo el ejemplo de Monseñor Velasco en el vecino estado de Colima. El 30 de julio los sacerdotes abandonaron las iglesias y las casas se pusieron de luto. Ante la detención de Monseñor Orozco y Jiménez, el pueblo católico del estado de Jalisco inició un mini boicot en protesta contra las leyes arbitrarias y la detención y consiguiente deportación a los Estados Unidos de América. A consecuencia de este mini boicot, los diarios como El Occidental y El Jalisco suspendieron sus ediciones. Se dejaron de usar los tranvías, autobuses y automóviles. El general M. Diegues, el 1 de febrero de 1919, reconoció que el clero, lejos de someterse a los mandatos de la autoridad civil, asumió desde luego una actitud rebelde, y ningún sacerdote católico acudió a cumplir con lo mandado en el decreto 1913, que además de lo ya citado más arriba, decía: ningún ministro de culto religioso podrá tener una iglesia a su cargo ni oficiar sin licencia del gobierno. Los jerarcas católicos suspendieron los oficios en esta ciudad y en el resto del estado hicieron creer a los fieles que el gobierno coartaba la libertad de culto y excitaban en contra de un sentimiento religioso público que, enardecido, es susceptible de traducirse en rebeldía armada. La era de Álvaro Obregón, 1920 a 1924. Cuando Carranza logró su tan acariciado plan de llegar a la presidencia gracias a Wilson, se lamentó de los resultados de la revolución, comprobando que había sido utilizado. Hizo al Congreso proposiciones para la reforma de los artículos 3 y 130, en noviembre y diciembre de 1918. Por supuesto, el Congreso rechazó dichas propuestas. Por otro lado, su protector Wilson se enfermó, de manía cerca de la locura, y se encontraba inepto para gobernar. Estalló la revuelta en Sonora bajo el famoso plan de Agua Prieta. Obregón asesinó a Carranza, que trataba de huir al estado de Veracruz y luego hacia el norte. A la muerte de Carranza subió al poder la dupla más anticlerical y revolucionaria compuesta por Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles, ocupando la presidencia el primero Obregón. Era hombre práctico y comprendía que no le convenía desempeñar, en la tragedia mexicana, el papel de perseguidor, Aquiles Moctezuma. Por otro lado, siguiendo el programa integral de las logias internacionales de arrancar de cuajo el catolicismo de Hispanoamérica, preparó el camino siguiendo 2 tácticas. La primera, tendiente a fortalecer en todos los estados el poderío de las organizaciones obrera y agraria que, en sus manos sería, en su momento, una fuerte arma política contra la futura persecución religiosa. La segunda consistió en continuar la política de Carranza respecto a la Iglesia, a quien regresaba todos los templos cerrados entre 1914 y 1919. Pero por otro lado, Calles y Morones, dirigente de la CROM, bajo la protección de Obregón, lanzaron un plan llamado de los buscapiés, o detonantes sociales, en el cual sondearían la reacción de los católicos en toda la República. Serían puestos en marcha de forma escalonada, sucediéndose de la siguiente manera. A. Después de la elección de Obregón, hubo manifestaciones en las que se estigmatizó a la Iglesia y a los católicos. Estuvieron presentes Luis, Morones, Felipe Carrillo Puerto, Antonio Díaz Lombardo, etc. En sus discursos dijeron que no había otro camino que el de Lenin. Los católicos respondieron con la solemnidad y grandiosa coronación de la imagen de Nuestra Señora de Zapopan, llevada a cabo en Guadalajara los días 16, 17 y 18 de enero de 1921. Uniéndose a la peregrinación nocturna cerca de 20,000 personas, llevando en sus manos lámparas verdes, blancas y rojas, gritaban: ¡Viva la Iglesia! ¡Viva Jalisco! ¡Viva la libertad religiosa!
B. El 6 de febrero de 1921 estalló una bomba en la puerta del Palacio Arzobispal de la Ciudad de México. Era la respuesta a los acontecimientos de Guadalajara. Los estudiantes católicos organizaron una manifestación a la que se unieron los obreros católicos y los miembros de las congregaciones marinas. La contramanifestación de la CROM fue barrida a los gritos de «¡Muera Juárez!», llegando hasta el zócalo del Palacio Presidencial, donde aclamaron a Cristo, al Papa y a los obispos. C. En Guadalajara, con ocasión de las manifestaciones del 1 de mayo, la bandera rojinegra ondeó unos instantes sobre la catedral, siendo arrancada por Miguel Gómez Loza, dirigente sindicalista católico. D. En Morelia, Michoacán, el 8 de mayo de 1921, una pequeña manifestación socialista se lanzó por las calles de la ciudad lanzando consignas contra la iglesia. Algunos manifestantes treparon a las torres de la catedral para tocar las campanas y colocar la bandera rojinegra. Joaquín Cornejo, obrero católico, subió para quitarla y quemarla. Por la tarde otros comunistas se presentaron en la catedral con el pretexto de reclamar la bandera acuchillando, de pasada, una imagen de Nuestra Señora de Guadalupe. La reacción no se hizo esperar. Una multitud de 7,000 personas en actitud pasiva integradas por la Asociación Católica de Jóvenes Mexicanos y Obreros desfilaron por la principal avenida a grito de «¡Viva Cristo Rey! ¡Viva la Virgen de Guadalupe!», con el fin de expiación y reconciliación por el sacrílego atentado. Resultado de esta manifestación reprimida a balazos por la policía, hubo 10 muertos, entre ellos Joaquín Cornejo. El 4 de junio de 1921, explotó una bomba en la residencia de Monseñor Orozco y Jiménez. El 14 de noviembre de 1921, Juan M. Esponda, funcionario de la Secretaría Particular de la Presidencia de la República, depositó en medio de un ramillete de flores un cartucho de dinamita al pie de la imagen de la Virgen de Guadalupe en su basílica. El 18 de noviembre hubo otra manifestación protestando contra el atentado. G. En 1923, con ocasión de haberse colocado y bendecida la primera piedra del Monumento Nacional a Cristo Rey en el Cerro Cubilete, centro de la República, Obregón dictó la orden de expulsión del delegado apostólico Monseñor Ernesto Filippi. Todo esto sucedía el 12 de enero, un día después de la ceremonia religiosa en el Cubilete. Esta expulsión fue solicitada por la Federación Anticlerical Mexicana y la española Belém de Zamarraga, quien pidió a Calle Secretario de Gobierno la aplicación del artículo 33 por violar, según ella, las leyes, impulsaba a la rebelión a la gente pacífica, explotando el sentimiento religioso. 3 días le dieron para abandonar la República. 5 prelados mexicanos y algunas damas católicas protestaron contra esta orden inicua, pero Obregón les contestó, con un telegrama, en estos términos: «Orden expulsión, Monseñor Filippi, no debe ser considerada como ataque religioso cuyo libre ejercicio ampara el gobierno. Tengo honor de presidir, para todos los cultos, sin más limitaciones que las que la ley establece». La Asociación Católica de Jóvenes Mexicanos, en represalia a este telegrama, publicó un manifiesto en el tono siguiente: «Más de 10 años de guerra intestina nos ha traído la ruina económica, la disolución social, la desunión entre los mexicanos. Ahora los encargados de reparar los males nacionales, de hacer olvidar los agravios, siembran más copiosamente la discordia, hacen más profunda la división, olvidándose de que somos los católicos quienes formamos la inmensa mayoría del pueblo mexicano, y de que nuestros hombres no son tan resistentes que soporten la carga de los ultrajes que sobre ellos colocan». La situación se ponía difícil para el gobierno. Álvaro Obregón, para calmar la tempestad que él mismo provocó, envió una larga carta a los señores arzobispos José Mora y del Río, Leopoldo Ruiz y otros más, de la cual sacamos el siguiente extracto: «Yo lamento muy sinceramente que los señores del alto clero católico no hayan sentido la transformación que se está produciendo en el espíritu colectivo, hacia orientaciones modernas. La Iglesia y el Estado no se excluyen, tienen intereses complementarios, pero sería enojoso para aquella que no comprendiera. El movimiento revolucionario es cristiano,
El conflicto es, por lo tanto, un conflicto entre instituciones y es la Iglesia la que no quiere comprender. El programa social actual del gobierno emanado de la Revolución es esencialmente cristiano. Es un complemento del programa fundamental de la Iglesia Católica. Finalmente, Obregón ofrecía a los señores arzobispos una división de trabajo y una alianza para un programa esencialmente cristiano y esencialmente humanitario. Los arzobispos agradecieron en una carta las buenas intenciones del presidente y de pasada le recordaron las enseñanzas sociales de los papas. Torini. Finalmente, el 20 de marzo de 1923, la Iglesia, no dejándose intimidar por los acontecimientos del cubilete, organizó el tan largamente deseado Congreso Eucarístico, pero obligado por la guerra civil, lo aplazó para el mes de octubre, mientras desarrolló una intensa campaña en el país entero con el fin de llevar al mayor número posible de participar a la capital. El Congreso comenzó el 5 de octubre, acompañado de festejos extraordinarios y movilizaciones en masa en toda la República. Muchos fueron los discursos que se pronunciaron, siendo digno de mención el de Palomar y Vizcarra, quien dijo que la mejor manera de ser vencido era dejar al enemigo la plaza sin lucha, recordando el triunfo de los católicos en Jalisco, terminando con esta cita: «Los pueblos perecen no porque son débiles, perecen porque son viles». Las últimas palabras del Congreso fueron: «Ángeles santos, que en cálices preciosos recibís la sangre que brota de esas llagas, no las llenéis hasta los bordes. Dejad lugar para la sangre nuestra. Queremos, como el gran San Pablo, poner con las tribulaciones nuestras lo que le falta a la pasión de Cristo. Para México, el hijito mimado de María Guadalupe. Sea también el soldado más valiente del rey muerto que reina vivo». La ofrenda ya estaba puesta sobre el altar del sacrificio. Este anhelo de martirio, sin duda alguna, fue escuchado con agrado por la Trinidad Augusta, por la gran cantidad de mártires que produjo la guerra cristera. La reacción del gobierno no se hizo esperar. El 9 de octubre dio órdenes para que el Congreso fuese suspendido al instante. La razón: por el delito de violación a nuestras leyes de reforma, a las personas que han hecho ostensibles manifestaciones de culto externo y a los inspiradores de tales delitos. Y con esta fecha se ha servido acordar, además, que sean separados todos los empleados públicos que han incurrido en la misma falta. La era de Plutarco Elías Calles, 1924 a 1927. Gracias a Dios el Congreso no se suspendió, llevándose a cabo todo el programa, con excepción de una obra de Sor Juana Inés de la Cruz. Álvaro Obregón termina su periodo de gobierno después del conflicto con el Congreso Eucarístico, retirándose a sus latifundios en Sonora, pero sin alejarse de la política, a la cual retorna para ocupar la Secretaría de Gobierno bajo la presidencia de Calles. Desde este puesto continuó su carrera política con el fin de ocupar la presidencia más tarde. Su ambición no conocía límites. Logró por mayoría de votos del Congreso derogar el artículo 88 de la Constitución que decía sufragio efectivo, no reelección, y logró prolongar el periodo de presidencia de 4 a 6 años. Lo segundo prevalece hoy día, lo primero insertado de nuevo en la Constitución. ¿Quién era Plutarco Elías Calles? Nació en Guaymas, Sonora, en el seno de una familia de ascendencia española. La familia de Elías era una de las familias más ricas del estado de Sonora. Sin embargo, a los 15 años se vio obligado a trabajar como ayudante de maestro. Con el tiempo fue maestro y, posteriormente, inspector. Nunca desempeñó bien sus labores como maestro ni como inspector, pues seguido llegaba borracho a las clases y su carácter no era nada agradable. Arruinado económicamente por su mala vida y fama como maestro, acudió a uno de sus tíos paternos, quien lo inició en el comercio poniéndolo como despachador en su negocio. Pero como no había nacido para eso, pronto quedó en la ruina. En esos momentos el gobernador del estado, por recomendaciones y por su anticlericalismo, lo inició en la carrera militar y política, donde, con el correr del tiempo, llegó a general y luego gobernador de estado. Siendo gobernador, mandó a fusilar al anterior gobernador que lo había ayudado. En la presidencia de Obregón ocupó la Secretaría de Gobernación y finalmente la presidencia de la República. Continuaremos con el siguiente capítulo.